Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión vamos a ver lo que fue el partido del Cóndor Rojas versus Inglaterra en el año 1989, que según lo que dicen, el Cóndor fue la gran figura del partido. Y antes de ver la jugada vamos a ver un poco el contexto de la época para entender de mejor forma lo que fue el partido. Bueno, el partido de Inglaterra y Chile fue parte de la RAS Cup, que fue un torneo de corta duración entre 1985 y 1989. Bueno, y fue la continuación del torneo que se llamaba British Home Championship, que duró entre 1883 y 1984, donde lo jugaban Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda del Norte. Y por lo que vemos era un torneo de bastante tradición en el Reino Unido. Y entre los países que fueron invitados está Brasil, Colombia y el último fue Chile. Y también decir que este partido fue en Wembley, un estadio que tenía bastante mística y se le conocía como la catedral del fútbol. Bueno, y el contexto de Inglaterra para ese partido era la necesidad de resurgir, ya que en esa época el fútbol inglés estaba atravesando un periodo muy oscuro debido a la violencia de los hooligans. No sé si se acuerdan de ese partido entre Liverpool y la Juventus en la final de la Copa de Europa, donde quedó la cagada literalmente. Lo otro era la presión de la prensa debido a los resultados que tuvo en el Mundial 86. Y por otra parte estaba la búsqueda alternativa de otros jugadores por parte del técnico, que en ese momento era Robson. Y en el contexto de Chile, esta era una gira de preparación para lo que era la Copa América de 1989. Y además de medirse con jugadores de otra categoría, que en ese tiempo no era costumbre para las selecciones chilenas, ya que casi todos jugaban en el país. Bueno, y por parte de Inglaterra, los jugadores destacados en este partido eran Brian Robson, Paul Gascoigne, Peter Shilton, Chris Weddle y Terry Pratchett. Bueno, y estos jugadores prácticamente son leyendas históricas del fútbol inglés. Brian Robson era conocido como el Capitán Marvel de Inglaterra, que era un jugador completo. Bueno, y el otro jugador es Peter Shilton, que era el arquero, que era parecido al caso de Bravo, que estuvo al arco prácticamente 20 años y era un jugador lleno de experiencia y seguridad en ese momento. Paul Gascoigne, que era el mayor talento, que con potencial tenía 21 años. Y de este partido el jugador que más me llamó la atención y yo no lo conocía fue Chris Weddle. Era un jugador tremendamente habilidoso que tenía loco a los jugadores chilenos en el partido. Y era el clásico jugador europeo que jugaba por las bandas y finiquitaba la jugada ya sea centrando o jugándose la personal. Y el otro jugador es Terry Pratchett, que era el líder de la defensa y que tenía harta experiencia también en la selección inglesa. Y no voy a nombrar a todos los jugadores, pero sí lo que podemos ver es que cómo han cambiado con la época que estamos viendo nosotros ahora los equipos top de Inglaterra. En ese momento era el Nottingham Forest, Derby Country, nos vemos al Arsenal, nos vemos al Liverpool, nos vemos al Chelsea. Bueno, y por parte de la selección chilena, esta fue una gira por Europa de 3 partidos, donde el primero de ellos fue con Inglaterra, que se empató a 0. Después se jugó contra Irlanda del Norte, en donde Chile ganó 1-0. Después contra Escocia se perdió 2-0. Y después se fue a África en la misma gira y se perdió 2-0. O sea, es una selección totalmente irregular. Y mencionar también que en la Copa América del 89, en el grupo B, Chile quedó eliminado en la fase de grupo. Y lo mismo, no voy a mencionar a todos los jugadores, pero ver el equipo donde estaban. Vemos a Astengo en el Gremio. Luego toda la mayoría juegan en Chile. La Serena, Cobreloa, Colo Colo. Después la generación dorada es como que retrocedimos a esta época, en donde pocos jugadores juegan afuera, pero ahora ninguno destaca. Bueno, y para graficar un poco lo que fue el partido y no irme tanto en el análisis táctico de cómo jugó cada equipo, podemos ver un poco de lo que yo le había mencionado en los jugadores destacados, que fueron los que llegaron al arco contra Chile, porque estamos viendo a Roberto Rojas. Bueno, y acá al medio juega Robson, el capitán de Inglaterra, y Neil Webb. Brian Robson era la salida del equipo y Neil Webb era el que se proyectaba más en ataque. Pisó varias veces el arco del Cóndor y tuvo algunas ocasiones de gol. Ya acá están los dos desequilibrantes, por izquierda Chris Weddle y Paul Gascoigne, que estos eran más que nada jugadores de prueba para Robson. No eran los titulares de este equipo. A este jugador lo vamos a analizar después con más calma. Pero el Cóndor Roja en sí, a los que se tuvo que enfrentar eran a Chris Weddle, Neil Webb, Paul Gascoigne, Nigel Clough y John Fachan. Bueno, y por parte de Chile, podemos ver que el técnico era Orlando Aravena, con Roberto Rojas obviamente al arco. Y acá juegan con una línea de 5, con Rubén Espinosa, Hugo González. Era bastante choro para jugar. Con este loco del John Fachan de Inglaterra, tuvo harto encontrones. Bueno, Fernando Astengo también, que juega como libero, y que también tuvo bastante encontrones con ese jugador. Leonel Contreras y Patricio Rey. Raúl Ormeño y Jaime Pizarro, que en este partido Jaime Pizarro fue uno de los jugadores que más sufrió con Paul Gascoigne y Chris Weddle. Juan con Osvaldo Hurtado por derecha y Juan Covarrubias, que era el 10, por izquierdo. Y acá arriba solo Hugo Rubio. Bueno, y lo primero que vamos a analizar del Cóndor Roja es la salida. En todas las salidas que él tuvo un pase largo desde el fondo eran con el pie derecho. En este partido le conté más de 15, entre 15 y 20 saques desde el fondo. Creo que uno o dos los ganó Chile y todos los otros los ganó Inglaterra. Eran balones fáciles para ellos, en donde los ingleses sabían jugar por juego aéreo, entonces era la monotonía de la época. Y acá tener contexto, en esa época los arqueros no jugaban con el pie porque no eran prioridad eso, no eran partícipes del juego. No era un defecto del Cóndor, era prácticamente todo el arquero, así que no hacer la comparación con esta época estaríamos equivocados.
Pero lo que sí tuvo 4 salidas por las bandas con la mano. Y todas fueron al pecho el jugador. Y en esas todas Chile pudo salir jugando. Bueno, y acá el otro punto que quería destacar era el hacer tiempo. Para mí, si estáis jugando, te invitan a Wembley a jugar, un amistoso donde no perdís nada, ir a hacer tiempo, me encuentro que está de más. Ya si fueran partidos por eliminatoria, Copa América en la fase de grupo, ya se entiende, pues. Entonces en este partido entre Astengo, González y Roberto Rojas, fueron una máquina de hacer tiempo en la salida. En otras se hacían los lesionados o se hacían los acalambrados, si no, si fue demasiado tiempo. Bueno, y ahora vamos a ver la jugada del Cóndor Roja en el partido, pero primero vamos a ver más o menos cómo llegaba Inglaterra al arco de Chile. Bueno, vemos a la selección inglesa y la de Chile, al Cóndor Roja. Y acá está la dupla que les decía yo, Waddell y Paul Gascoigne. Y acá viene una jugada buena que Paul Gascoigne mandó a la mierda a Pizarro. Bueno, y acá el jugador que yo les decía, Chris Waddell, miren, lo dejó tirado con el capitán de Inglaterra, Robson, y Paul Gascoigne. Y acá otra de las jugadas de Waddell. Se pasa uno. Lo que pasaba con este jugador es que era muy habilidoso. Se pasaba a hartos jugadores, pero hacía la última mal. La última jugada era la que le embarraba. Bueno, y ahí vimos cómo llegaba más o menos a Inglaterra, que era mediante centro y jugada asociada entre los jugadores que vimos que eran desequilibrantes. Y además le pegaban mucho afuera del área. Bueno, y el otro set de jugadas que vamos a ver fueron los enfrentamientos que tuvo el Cóndor Roja y parte de la selección contra John Fachal, que era uno de los delanteros más temidos y al mismo tiempo más detestados por las defensas rivales de la época, en los 80, 90. Un jugador bastante físico, que iba al choque en todas las jugadas por balón aéreo y trataba de intimidar al rival de esa forma, en donde también por una parte estrategia buscaba sacar al rival del partido, en donde juega entre el límite entre lo legal y la falta. Bueno, y acá tenemos los primeros enfrentamientos entre Fachano y Astengo, y ahí Cóndor Roja contra Fachano. Se supone que hubo un codazo en esa jugada que no se transmitió en el partido, que no se pudo ver. Ahí le sacaron amarilla a Fachano. Ahí Astengo diciendo que fue codazo. Y ahí va Fachano contra. Ahí más o menos le va a pegar y lo pasa a llevar un poquito. Pero bastante disimulado, sí. Pero le llegó. Y acá otra jugada. Ahí de nuevo Fachano empuja a Roja. Dice según él que no hizo nada el inglés. Y ahora vamos a ver el otro set de jugadas. Rojas contra Gascoigne. Y como habíamos mencionado, Gascoigne era la promesa del fútbol inglés en ese momento. Ser uno de los primeros partidos con la selección. Estaba con todas las ganas de demostrar para ganarse algún puesto en el equipo. Bueno, las llegadas de Gascoigne fueron por tiro libre, en donde vemos a Chris Waddell con Gascoigne. Bien Roja. Y acá vemos otra jugada preparada de Inglaterra. Lo mismo. Chris Waddell hace que le va a pegar y después le va a pegar Paul Gascoigne. Jugada idéntica. Exactamente lo mismo. Muy buena tajada del Cóndor en esto. Bueno, y ahora vamos a ver las jugadas que tuvo Chris Waddell contra Roberto Rojas, que es el jugador que más me llamó la atención y que para mí fue el mejor del partido por parte de Inglaterra. Y además vamos a ver al tiro la otra jugada donde Cóndor Rojas fue la figura. Parker, el inglés, Fachano que la pivotea. No, tremenda tajada esa. Me acordé de la de Bravo en la final de la Copa América 2016. Tremendo reflejo los del Cóndor. Y ahí lo sorprendente es que acá se cayó el Cóndor, entonces tuvo la reacción de volver a la jugada y poder despejarlo. Muy bien Roberto Rojas. Que acá deja pagando a Pizarro, le hace un túnel, de ahí la atajó Rojas. Y acá Fachano le pegó una patada a Roberto Rojas. Acá está Well y acá está Pizarro. Y acá le hace el tremendo túnel. Y ahí muy bien Roberto Rojas, la sacó justo. Y ahí la pelota quedó picando. Y acá viene Fachano. Entonces se tira con todo y pasa a llevar a todo ahí. Y acá viene otra jugada de Inglaterra. Webb. Y ahí Chris Waddell. Tremenda tajada de Roberto Rojas. Ahí. Entre esta y la otra. Son las dos mejores atajadas del partido. Entonces, habían 3 chilenos acá. Y este estaba con este. Pero acá había quedado solo este. Y ahí salió la jugada. Más las marcas de Chile.
Por eso les decía, po, extremadamente habilidoso, tenía llegada al arco, pero en la última no le salía, y si le salía, estaba el Cóndor Roja. Podemos decir que fue el mayor error de Roja en el partido. Que ahí a Waddle, y ahí se le escapó la pelota. Es la mala jugada del chileno, weón. Todo el partido perfecto al Cóndor, todo el partido perfecto. Y esta fue una de las últimas jugadas. Y se equivoca en esto, weón. Pero menos mal que estaban todos los chilenos metidos en el arco, así que la salvaron justo. Y ahí salió mal. Acá se le escapó el balón. Bueno, y ahí terminó el partido de Chile-Inglaterra 0-0. Y en conclusión, partidazo el Cóndor Rojo. Así que lo que decían los periodistas o la gente que vio el partido, efectivamente, si este partido Chile hubiera sido más osado, quizás le podían haber ganado. Bueno, y en conclusión, juego de pie era el tradicional de la época para el arquero, así que no lo comparemos con el fútbol moderno. Porque si lo comparamos con el, entre comillas, con su competencia para elegir el mejor arquero de la historia de Chile, que es Claudio Bravo, Bravo le gana infinitamente en este sentido. Solamente decir que era muy monótono, salir en todas jugando con los pies, pelotazos y más con los ingleses que te la ganaban todas. Un jugador con reflejos tremendos, leía muy bien dónde iba el balón cuando le pegaban los ingleses. Nada que decir como atajando. Es un arquero muy bueno, que lo mató todo lo que hizo en el Maracaná. Si no fuera por eso, no sabemos dónde puede haber llegado el Cóndor. Bueno amigos, espero que les haya gustado y para la próxima seguimos viendo partidos antiguos, históricos de jugadores.